a quienes no he saludado. Hola, Yuju, Están durmiendo Arturo, todavía. Carla, Catalina, Esteban, Francisca, Javiera, hola. Hola, profe. Hola, profe. Buenos días. Sí, pues saludar al empezar. Acuérdense que ustedes van a estar en este lado dentro de poco y capaz que les toque hacer clases virtuales alguna vez. Entonces, es bueno por lo menos hacer oír la voz. Bueno, como habrán visto, alcancé en este fin de semana a corregir la tarea 2, así que ahí quedé al día con ella. Y también les mandé la notita sobre, bueno, no puse comentarios sobre el móvil, puse competente y no competente, esas palabras las tiene el campus, ¿eh? Competente y no competente, pero se entiende perfectamente el sentido. Así que las dejé. Quienes tengan un no competente, ya sea en el diseño de la obra de arte o en el móvil, tienen que ponerse al día pronto. Además que esta semana se entrega el avance de la obra de arte. Ya, con respecto a ese avance, me pueden mandar el GeoGebra, lo pueden traspasar a PDF, que es lo más cómodo para mí, porque si no tengo que estar entrando al GeoGebra y abriendo las cosas. Pueden traspasarlo como ya son expertos y expertas a GeoGebra, pero tiene que tener su nombre en alguna parte del trabajo. Si todavía no tienen título, acuérdense que parte del tema es que le pongan un título. Y el título no tiene que ser obra de arte de geometría, o qué sé yo, si están dibujando un perro, que el título se llame perro. Una forma de incentivar también la creatividad es que ustedes puedan poner en palabras algo que tienen en un dibujo que representa alguna cosa. En eso varias de las tareas hicieron una muy buena explicación. Esta es, ya no me acuerdo quién fue, si está acá, esta era la casa de mis abuelos y me encantaría recrearla en GeoGebra. Eso es poner parte de uno en un trabajo. Entonces, claro, esa obra de arte no se puede llamar casa, ¿ya? Denle un trabajo, un tiempo a ponerle el título. Si no se les ocurre todavía, le ponen título en desarrollo, proyecto, eh, el título sin nombre por ahora. Pongan algo ahí que se note que saben que van a poner un título, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta con respecto al avance de esta semana, aparte de lo que les dije. ¿Este se va a entregar en el campus o hay que mandárselo a su mail? ¿O en el No, mismo lugar? no, por favor, no me manden al mail, porque mi mail tiene 50 correos diarios. Entonces, yo tengo una carpeta para guardar las cosas de ustedes, pero no estoy viendo esa carpeta cada rato. Entonces, todo para el campus. Sí, voy a abrir, tienes razón, que parece que no he abierto esta pestaña, pero la voy a abrir ahora en cuando termine la clase. Ah, ya. Si llegara a no abrirla, alguien se paletea y me manda un correo, pues me dice, falta todavía que no está abierta la pestaña en el CAP. Pero ahí se manda, como les digo, para mí el ideal para corregir y todo es el PDF. El Word Ajá. hay que descargarlo, el GeoGebra me tengo que conectar al GeoGebra.org para poder abrirlo, no me abre con el GeoGebra mío, entonces eso es lo más común en cuanto a temas de corrección. Pero ya Ajá. tiene que haber algo hecho en GeoGebra. Ya no sirven palabras ni ideas en la cabeza, sino que algo, aunque sea mínimo, aunque sea que han alcanzado a hacer un triángulo y dos circunferencias en su obra, pero yo le voy a decir, está bien pobre su avance, pero están entregando, que es lo que importa, ¿sí? El no Profesora, entregar hace descuento. Cuéntame. con el tema del autor, el nombre del autor o la firma del autor tiene que ir dentro de la obra de arte. O puedes poner un margen y ponerlo afuera. Eso queda a gusto del artista. ¿Ya? Ah, ya, entiendo. Pues cualquiera de las dos cosas. Usan la herramienta texto y ponen su nombre en el mismo GeoGebra, o como les digo, lo transforman a PDF y en el mismo LaTeX. Sobre eso también comentar, varios ya tienen incorporadas sus tapas, lo cual les asegura que va su nombre, por lo menos cada vez que entregan una tarea. Hay personas que todavía no le ponen ni nombre, ni título, nada, tiran así. eh, Se ve desprolijo cuando uno llega y entrega. Incluso alguien me tocó, me parece que una sola persona que entregó hasta sin enunciado la tarea que
que revisé. Con respecto a la tarea 2, gracias a que Byron me mandó un correo me di cuenta, si me había dado cuenta antes se me había olvidado, yo corregí la mayoría de las tareas poniendo notas con el anotador del PDF de mi Mac. Y resulta que no se guardaron. La pava Lesa tenía que poner el corrector del campus. Y claro, y funciona igual, pero es el del campus el que guarda las anotaciones. Por eso es que la mayoría de ustedes tienen una nota picante sin ninguna explicación. Hubo casos bien particulares a los cuales les puse algún comentario porque era más largo de escribir, qué sé yo, o porque era una cosa más general. Pero cualquiera que tenga dudas me pregunta, por supuesto. El gran tema, la mayoría de los que tenían la tarea impecable tuvo un 6,5. Esa fue la nota más alta en esta tarea, porque a todos les bajé la misma cantidad de décimas, porque el punto crucial no lo hicieron, pero se notaba que habían hecho un buen trabajo en el resto. Y es que cuando yo tiro la transversal, yo sé que la transversal va a cortar las dos primeras. Puedo tirar una transversal que corte dos rectas, ningún problema. Pero que esa misma transversal corte la tercera, eso no es obvio, porque podría ser paralela a la tercera. Y esa justificación es la que es tienen que cortarla porque si no contradigo el postulado 5. Esa era la parte crucial de la demostración. Así es que por eso tienen un 6,5. Si alguien necesita hablarlo más, lo hablamos al final de la clase. Ustedes saben que ahí no hay ningún problema. Lo que necesiten preguntar, con tal de que se queden sin ninguna duda con respecto a lo que hicieron. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta de la parte administrativa. ¿No? Ok. Voy a partir, como siempre, dándole una miradita a la encuesta. De nuevo, ya son muchas respuestas, así es que puse, no es esa. Puse algunas que me tincó compartir. Hoy empezamos la semana 6, así es que al final de esta semana vamos a ir en la mitad del curso. Acuérdense que este es un semestre, bueno, son 13 semanas, no vamos a ir a la mitad todavía, nos va a faltar. Y recuerden que la semana de Navidad por fin tenemos un descansito. Así es que ánimo para estas 4 clases que quedan, antes del receso de 15 días que vamos a tener al final. Las respuestas fueron 24 de los 49 que tiene ahora el curso, porque hay alguien que se retiró. En general, yo he visto que hay como 40 que están participando en realidad del resto, a pesar de que hemos mandado correos con la mañana, no sabía yo. Cuando preguntamos por las horas de dedicación, hay, al menos en percepción, un buen tiempo de dedicación al curso, lo cual me gusta porque me preocupa que aprendan bien geometría y que puedan enseñarlo bien con cosas que sirvan realmente en el colegio y que ayuden. Así es que por ese lado estoy contenta que estén trabajando bien. Sobre las cosas que gustaron, en realidad lo que más aparece es el trabajo en grupo. Desgraciadamente el trabajo en grupo quita harto tiempo de la clase. No siempre se puede hacer. Ojalá pudiéramos realmente estar las 2 horas que corresponden y entonces hacer más trabajo personal. A mí, desde el punto de vista pedagógico, encuentro malo esto de tener que acortar las clases porque al final termina siendo mi discurso más o menos a la rápida para que se alcancen a ver las cosas en vez de que ustedes puedan estar practicando. Pero bueno, por lo menos hemos estado trabajando 1 hora y media con toda tranquilidad. Y me gustó, de todas las que escribieron que les había gustado el trabajo en grupo, elegí esa porque además nombró el grupo. Y esto de que yo estoy siendo parte ahora de una comunidad que se llama Mi Curso 2020, me gusta, encuentro que les hace muy bien a todos. Este otro lo elegí por algo personal. La materia que vimos me hace recordar cuando en el colegio era la única que estaba feliz resolviendo los ejercicios de geometría. Ese igual era yo, entonces me sentí tan identificada y mis compañeras encontraban que yo era
tan rara que me gustara estar ahí eh, buscándole la quinta pata al gato más o menos para tratar de resolver algo. Siempre me ha parecido interesante y la congruencia de triángulos mezcla muy bien la teoría con la práctica y eso me gusta mucho. Eso de que un día uno descubre cómo puede usar esa congruencia para demostrar cosas que parecen imposibles. Así que ahí hay alguien que está disfrutando como disfrutaba yo, lo cual me gusta, por supuesto. Me gusta poder ir haciendo la figura en GeoGebra e ir entendiendo mejor. No lo olviden cuando enseñen, que esa parte les ayuda a ustedes. Y esta otra frase igual me encantó. Me gustó saber que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180. De hecho, se lo comencé a enseñar a mi familia. Eso, estoy en mi rol de profesor y profesora desde hoy. Estoy buscando comunicar. Eso es un plus muy importante. Quiere decir que están en el camino correcto, digamos. Y lo puse que el desarrollo de las clases sea complementado con representaciones de GeoGebra, por supuesto. Siempre eso aparece. Me agrada que la profesora se dé el tiempo para realizar las encuestas. Además, incluirlas en sus presentaciones y que las comente en clases. Demuestra interés no solo por los aprendizajes de sus alumnos, que son ustedes, sino por las metodologías que se llevan a la práctica. Considero que esto es un muy buen ejemplo para todos nosotros que estamos estudiando pedagogía. También lo elegí por eso, porque me gusta saber que estando ustedes en primer año, tienen tan fuerte este tema de que van a ir a enseñar, van a ser profes y por lo tanto todo lo que están aprendiendo hoy es para el futuro que van a tener ustedes con sus estudiantes. Por eso lo elegí. Y además, bueno, gracias, por supuesto. Siempre es agradable leer buenos comentarios. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Si eso hace súper bien para el ego, sobre todo en esta modalidad, que uno tiende a desanimarse de repente. ¿Qué fue lo que menos te gustó del trabajo? Puse porque era importante que lo comentara. Entiendo toda la materia, pero el único problema es que me cuesta demasiado demostrar. Y por lo mismo no podía mandar las tareas. Eso me preocupó. Me pongo muy nerviosa, es una niña, por lo tanto, y termino enojada conmigo misma por no poder hacerlo. Sí, es cierto, uno se enoja cuando algo no resulta, sobre todo cuando es más joven, ya a mi edad ya cuesta más que eso pase, supongo. Pero el tema fundamental es que tengo que ser capaz de sobreponer eso y de todas maneras seguir adelante. Es preferible que entregue una tarea que está bien malita y que me digan, mira, esto está malito aquí y poder pedir en la tarea pasada, eso hubo varias que me dijeron, yo necesito además ver por qué tengo más bajo, qué es lo que tengo mal, cómo tengo que hacerlo. Yo me quedo al final de la clase siempre respondiendo preguntas, siempre. Entonces, profe, mire, tengo aquí esto, hice el mono, pero no logro, ¿cómo escribo que estas dos cosas son congruentes? Eso perfectamente se puede conversar. Yo no quiero que se copien las tareas unos a otros, eso me molesta mucho, pero que compartan conocimiento, eso es eh, intrínseco a lo que van a hacer como profesionales. Así es que a quien haya escrito eso, por favor, se queda al final de la clase, todas las clases si es necesario. Mire, así voy, profe, ¿cómo voy? Y yo la voy a ayudar y la Mariana la va a ayudar igual. Y sin duda, más de alguien del curso. Alguien puso que no le gustaron las demostraciones de los polígonos, pero no supe yo si no le gustaron porque las encontró muy al lote, porque no las entendió, porque cuando, ojalá, cuando pongan ese tipo de comentarios, traten de explicarlo, porque sería súper bueno saber ahí dónde uno podría arreglar para que la demostración fuera más amigable, más simpática, o no sé. Alguien puso también que haya mencionado la inducción si no la hemos visto. Es cierto, pero solo la mencioné. O sea, les dije, esto se hace por inducción, es una típica demostración por inducción. Cuando vean inducción se van a acordar. Pero no hicimos las demostraciones por inducción justamente porque no las teníamos. Pero obvio que les voy a ir contando lo que viene. Alguien puso la demora en la revisión de tareas y francamente ahí sí que me sentí eh, molesta. Me acordé de la tía del kinder de una de mis hijas que decía, la tía no es pulpo, no puede atenderlos a todos. Las tareas no están fuera de plazo, o sea,
el reglamento de la universidad dice 2 semanas, y 2 semanas se cumplieron para la tarea 2 ayer y ya estaba corregida, y para la tarea 3 se cumple en el otro martes. Y francamente, o sea, no pueden esperar. Yo sé que uno siempre quiere tener pronto sus notas, pero no pueden esperar que hicieron la tarea y la profesora está, ¿a qué hora me van a mandar la tarea a los niños para yo revisarla? Sí, no es posible, no es que sea mala onda, sino que no hay posibilidad de hacer algo así. Ya, alguien puso la tarea esta semana, al menos a mí me ha costado un poquito más que las anteriores. Esa era la idea, justo estábamos comentando eso al principio. La idea es remecerlos también un poco, porque si no van a decir, ay no, todo esto es pan conmigo, lo hago a última hora. Estoy casi soñando con el triángulo isósceles. Esa es la idea. Esa es justamente la idea. Muy bien, va por muy bien camino que nadie haya puesto, por muy buen camino que nadie haya puesto eso. Hay una historia famosa de alguien que se subió a una micro, bueno, ahora colega, y que estaba estudiando álgebra lineal y entonces le pagó, en ese tiempo se le pagaba al chofer, no sé ahora si igual se le paga, y le dijo linealmente independiente, por favor, porque estaba así, como si alguien al subirse a la micro le hubiera dicho, triángulo isósceles, por favor. Levantarme temprano, comparto plenamente ese comentario, pero es la vida, así funciona el mundo, hay que levantarse temprano. La nota que obtuve por hacer un trabajo erróneo en la tarea 1. Bueno, está bien. De repente esas cosas también nos ayudan a vencernos y como les digo, ustedes ven la rúbrica, puede que me haya equivocado en algo conceptual y me bajé la nota, pero hice buenos dibujos, me preocupé de cómo los explicaba y todo eso me va salvando el 2 que me habría sacado por tener todo mal. O sea, hay instancias de que uno pueda obtener la mejor nota posible. Obvio que lo que quiero es que contesten todo perfecto y completo, pero tienen otras cosas de las que preocuparse también, como comunicadores que van a hacer. Ese no supe yo si se refería a mí, y en ese caso me sentiría muy ofendida porque yo tengo fama organizada, o se refería, era un autocomentario, estoy muy desorganizado, y por lo tanto tengo que ponerme al día, así que tampoco supe. Solo si es que se pudiera revisar cómo se hacía la tarea. Tuvimos mala suerte porque resulta que la tarea se revisa. Lo que pasa es que la tarea 1, ¿se acuerdan? La Catalina la presentó y la presentó impecable. Eh, Muy bien y con su dibujo y todo. Después la Javiera no se presentó. Y después la tercera la presentó la Bárbara y la presentó bien también. Vamos a ver quién le tocará a un varón hoy día presentar la tarea 4 y contarnos cómo la hizo. Así es que se revisa la tarea. Y como les digo, la idea es que les pongo los comentarios, solo que se me borraron. Y seguramente en la 1 hice lo mismo, ya no me acuerdo. Y nadie me dijo. Entonces no me di cuenta del error. Y alguien que puso, me gustaría que las revisiones de los trabajos semanales fueran un poquito más rápidas. Ya, la tía, como les digo, no es pulpo, porque me ha pasado hasta ahora que cometo errores en la primera o segunda tarea que repito en los trabajos de las demás semanas. Eso no debería ser, porque insisto, la tarea se revisa, por lo menos en el papel, o sea, en la definición, en cuanto se entrega. Y si alguien tiene alguna duda, siempre se puede quedar al final de la clase a preguntar. Así que ese fue un comentario un poquito injusto, encontré yo. Y ahí terminó la encuesta. No sé si alguien tiene algún comentario que agregar a esa encuesta. No, yo no. Ya, gracias, Byron, por contestar. ¿Y el resto está ahí todavía? ¿Sí? Supondré que sí, porque no hay nada en el chat tampoco. Bien, vamos a ver a quién le corresponde presentar la tarea. Catalina, ¿está ahí Catalina, no?
No decir. aparece. No, sí está. Ah, sí está. Habló por el chat, dijo Ah, aquí. hola, Hola. profe. Hola, Catalina. ¿Tienes ahí tu tarea para compartirla? Ya, perfecto. ¿Y puedes compartir pantalla? Ahí. Está abriendo su tarea la Catalina. Espero, no sé, entre hoy y mañana salir con la tarea 3. Todavía tiempo. El plazo hasta el otro martes. Pero para que la tengan pronto. Ya, ahí viene la Catalina con su tarea. ¿Tienes micrófono, Catalina? Está malo. Ya. Puedes ir escribiendo en el chat cuando la abras. Es la tarea 4. Porque ahí veo que estás tratando de abrir la 3. Catalina, ahí dice tarea 3 y es la tarea 4. No te preocupes. ¿No hiciste la 4? Ya, ok. Bueno, ven, ha sido mala suerte, pero podemos dejar, ya que van a ser las 9 para el final de la clase, quienes quieran quedarse a ver cómo se hacía la tarea, ningún problema. Ahí la mira. Catalina, es preferible que entregues tu tarea tarde y tengas una nota baja a que no la entregues y tengas un 1. Así es que mejor te quedas al final de la clase porque si no supiste cómo hacerla, eh, ahí vas a tener las pistas. ¿Ya? Ok, vamos a la clase entonces. Voy a ir al escritorio porque seguramente van a querer que abramos GeoGebra, ¿cierto? Sí, porque es de construcciones. En realidad no es, bueno, la segunda parte es de construcciones, la primera parte no es de construcciones, es de justificación de las construcciones que ya sabemos. Una vez que uno estudia los criterios de congruencia del triángulo, se devuelve a estas construcciones en situación normal. Ustedes ya estarían expertas y expertos en hacer las construcciones, esa parte no tendría ningún problema. Ahora vamos a tener que repasarlas porque seguramente, como han hecho todo en GeoGebra, ya se les olvidó cómo se hace con un compás y una simple regla. Pero esa es la idea, que ahora eso que hacíamos como truco de magia viene justificado por los criterios de congruencia. Y el primero es la construcción de un triángulo congruente a un triángulo dado. A ver,
voy a pescar primero la linternita. Yo tengo aquí mi ángulo, el ángulo BAG, y quiero copiarlo en algún otro lado. Esa era la idea, ¿verdad? Y entonces lo primero que hago es trazar un segmento XY donde voy a ir a copiar ese ángulo congruente, ¿verdad? ¿Y cuál era el primer paso? ¿Se acuerdan? Podría hacerlo con el lapicito. Yo tengo un lapicito para hacer esto, pero como que no me resulta. Primero es medir el segmento con el compás. Uno va, deje ver. No, esto no me va a resultar. Peor. Ya, no. Necesito un curso para hacer eso. Claro. Voy a tomar y voy a hacer un arquito con mi compás aquí, ¿verdad? Y ese arco es el que voy aquí a copiar y que aquí está copiado en el HJ. ¿Qué es lo que ocurrió cuando hice eso? Que mi segmento AD es congruente con mi segmento XH, ¿cierto? Lo que tengo es que ese segmentito de ahí es congruente con ese, nada más. Pero después, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos de nuevo el compás y medimos esta distancia. Hicimos ahí, con el compás parado en el punto D, hicimos una medida, esta medida, y la fuimos a copiar aquí, ¿cierto? Desde el punto H. ¿Qué ocurrió cuando encontré ese punto J? Como estaba en el mismo arco, aquí y aquí, lo que encontré fue que ese segmento de ahí es congruente con este segmento de acá, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Ya, gracias. Pero por otro lado, como tomé mi compás con la medida de G y fue la que vine a copiar aquí para encontrar mi medida J, mi punto J, discúlpenme, entonces descubrí que ese segmento de ahí es congruente con ese segmento de aquí. Y miren lo que ocurrió cuando miro yo todas las rayitas que hice. Mi triángulo ABG tiene un lado con una rayita, otro con dos y otro con tres. Y mi triángulo XHJ tiene uno con uno, uno con dos y uno con tres. Eso significa que por el criterio LLL, ¿cierto? Lado, 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 esos dos triángulos son congruentes. Y cuando dos triángulos son congruentes, todos sus elementos primarios son congruentes y sus secundarios también. Pero los primarios son los que me interesan ahora. En particular, este ángulo que está aquí, ¿cierto? Es congruente con este ángulo que está acá. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Se fijan que aquí está el lado con uno y el lado con dos, el lado con uno y el lado con dos. Así que esos son los dos ángulos congruentes. Esa es la justificación de por qué mi método con el compás me sirve para copiar dos ángulos congruentes. Preguntas. Tampoco comunicativos hoy día. Por mi parte está claro, profe. Ya, gracias, Paulita. Muchas gracias. Voy a borrar todo para que no sigan las fallas. Bueno, entonces ahora estoy viendo que esto que yo se supone que sabía hacer súper bien, los criterios de congruencia me justifican que no eran unos pasos brujos, sino que realmente había una razón para la que esa construcción resultara. Entonces, trazamos el segmento, ubicamos el punto D en la B, le llamé este punto D para tomar esta distancia que fue la que trasladamos ahí. Copiar la medida AD en AC, en el otro lado del ángulo, y en el segmento XY.
marcar los puntos de intersección, trazar el arco XH en XY. Voy a ir a mostrar de nuevo. Ese arco que estoy trazando ahí, ¿verdad? Tengo los puntos de intersección. El D primero que elegí, el G que intersecta el lado. Aquí se me perdió el punto C. El G que intersecta el lado AC. Profe. Cuéntame. Primero se traza el arco y después se mide el segmento, por ejemplo, HJ, ¿cierto? Claro. Ah, ya. Porque, o sea, pueden medir primero el segmento HJ y hacer un arco. Si el punto es que aquí, este punto de intersección tiene que cumplir las dos cosas. Que viene del arco con radio AD que hice aquí, ese arco, y que viene de copiar esa distancia aquí. Tuve que hacer otro arco ahí. Ese punto de intersección es el que me da el J. Ya, ¿Sí? profe. Perfecto. Trazamos el arco entonces y copiamos la medida de G y marcamos el punto de intersección J. ¿Qué es lo que ocurrió? Que los triángulos son congruentes por el criterio lado, lado, lado. ¿Se fijaron que hice rayitas en los tres lados para mostrar congruencia? Y entonces los ángulos son también congruentes porque son ángulos correspondientes de triángulos congruentes. ¿Se acuerdan? El ACTC, ese mismo que ahí lo escribí. ¿Cómo era construir la bisectriz de un ángulo? Si yo tengo aquí mi ángulo BAC y esta AF es la bisectriz, ¿cómo era que se construía? Va. ¿Qué pasó? Dejé de compartir, perdón. Y perdí mi clase. Claro, la cerré, me tinca. Disculpen. No me metía. Hoy día en la mañana no encontré la clase y me asusté. Y es porque el látex me ordenó el 11 antes del 1 y el 2. Yo la vine a buscar aquí pues y no estaba. El susto que me dio. Estaba ahí. No sé por qué lo ordenó mal. Ya, ahí estamos. A ver, ¿cómo era que había que hacer para construir esa bisectriz? ¿Alguien se acuerda? No, profe. Bueno, está bien. Ya sé lo que hice. Aquí está. Voy a tomar ahí un lapicito. No, lo primero que se hace es tomar esta distancia con el compás, AD. ¿Sí? Y esta misma distancia aquí, llevarla desde A hasta el otro lado y uno tiene ese punto E. ¿Qué es lo que ocurrió al hacer eso con el compás? Que me aseguré que AE y AD eran congruentes. ¿Sí? Y después me paré con el compás en D e hice un arco así. Y con la misma distancia me fui a parar en E hice un arco así. Y encontré este punto F. Profe, Cuéntame. da lo mismo la distancia de AF. O sea, puede ser mayor que la distancia AD. Da lo mismo. Si lo único que no puede ser muy chiquitita, si yo tomo el compás y hago un arco aquí, no tengo cómo encontrarme con el arco acá. Claro, Lo no único que tengo que alcanza. hacer es asegurarme que sea un arco lo bastante grande como para que se encuentren ahí. Porque la gracia es encontrar ese punto. Ya. Y lo mismo aquí, el A de este punto D es totalmente arbitrario. Lo puedo haber puesto aquí, aquí, da lo mismo. Aquí necesito dos lados congruentes. Y aquí necesito una medida grande para que se intersecte cuando la tome desde D y desde E la misma medida. ¿Qué ocurrió cuando tomé la misma medida desde ambos? Que S y S son congruentes, ¿verdad? ¿Y cuáles son los triángulos que debería estar mirando? Voy a borrar aquí para que se note el punto F. Bueno, mi triángulo ADF y mi triángulo EAF, ¿cómo son? Si nos fijamos, AF es el lado común. Así que le voy a poner las tres rayitas para que
simplemente darme cuenta de ello, ¿verdad? Este es el lado común. Mi triángulo ADF y mi triángulo AEF son congruentes por criterio lado, lado, lado. Otra vez. Y si los dos triángulos son congruentes, ¿qué es lo que ocurre con sus ángulos? También los ángulos correspondientes son congruentes. ¿Y cuál es el ángulo que corresponde a ese? Si ustedes se fijan, tengo una rayita, tres rayitas. En el otro triángulo tengo que ir a buscar dónde está. Una rayita, tres rayitas. Ese es el ángulo congruente. Oh, encontré dos ángulos congruentes ahí. ¿Qué es lo que es AF? La bisectriz de mi ángulo ADE o ADC o BAC, como quieran. Profe, una consulta, ¿es totalmente necesario hacer los triángulos, ¿no es cierto? ¿O no? Porque, por ejemplo, yo lo que hubiera hecho es tomar con el compás y dar una medida con el compás en A, con la punta del lápiz del compás en A, y trazar una semicircunferencia. Después, Ver, esa misma... de nuevo, de a poco. ¿Dónde vas a poner la punta del compás? Esteban. Dame un segundo. Ya. Estoy ordenando mis ideas un poquito. Muy bien. Ya, tenemos el trazo A a B y yo tomo con el compás. Acá está, ya se activó mi cámara, menos mal. Permiso. Ya, lo que hice, básicamente fue lo que yo hice acá. Permiso. Teníamos dos trazos, no sé si a todos les gustará mi compás. O sea, tu plumón es el que no está muy católico, pero, sí, no. pero hacemos un esfuerzo. Otro más. ¿Se ve mejor este o no? ¿Cuál no? No sé. Se ven Están todos iguales. Están todos iguales. Ya. No importa. Ya, pero la idea mía es... Uy, voy a sacar este lápiz de aquí. Aquí tengo un compás con una pita simplemente. Donde no tengo compás de plumón. Mi idea es básicamente poner el plumón aquí en el punto C y tomar una medida hacia allá. Y después con la misma medida tomar, no sé, cualquier punto acá y tomar con la misma medida allá. Y ya tenemos el punto de intersección aquí. Trazamos simplemente una línea, que es la bisectriz. A ver, algo me está faltando ahí. ¿Ya? Es que la verdad es que no veo muy bien tu... Se ve súper mal. Creo que... Deme un Mira, segundo. estás Voy a intentar parando hacer la GeoGebra. Bueno, Esteban está... Sí, es que mi computadora aparte tiene un procesador lento, así que es complicado hacer cualquier cosa. Ya, no te preocupes. Sí, tal vez puedas seguir con el dibujo mío y me vayas guiando. Ya. Teníamos nuestro ángulo BAC, Ujú. ¿cierto? Y tú quieres parar tu compás aquí en C, Sí, da lo ¿ya? mismo en realidad. Lo que yo quiero es tomar una medida más pequeña que los dos segmentos. O sea que, por ejemplo, si tengo el segmento AC, yo con mi compás me paro entre A y C, o cosa de que... Ya, vamos a parar ahí en E. Ya, entonces yo pongo la punta de fierro de mi compás en E y la ¿Ya? punta del lápiz en A. Ya, ok. Y genero un semicírculo. Y con la misma distancia, o sea, con la misma abertura de compás, paro en la punta del lápiz en A. Pero es básicamente lo mismo que usted hizo. No, estoy hinchando entonces. O sea, lo único Ya, que mire. importa es que finalmente este lado también tiene que medir lo mismo, porque si no, no estás seguro de que sea la bisectriz. O sea, si tú paras tu compás Ya. aquí y mides hasta A, estás haciendo lo mismo que yo que paré mi compás aquí y medí hasta E. Eso sí, es exactamente lo mismo. Pero Ya cuando tú entiendo. haces aquí tu semicircunferencia, no vas a tener dónde intersectarla para tener la bisectriz. De hecho, esa Sí, semicircunferencia pero que es vas a que tener la, la- no te va a resultar. la idea es poner en la punta del lápiz en A ¿Ya? y poner la punta de fierro en la recta B. Ya, pero Entonces, entonces vas a tener tu punto D de todas maneras. Claro, ya, sí, claro. claro, Sí, es lo mismo. por eso decía que era básicamente lo mismo. Sí,
Sí, es exactamente lo mismo. La gracia es que esta distancia AE es la misma que esta distancia AD. Si Mm. pusiste el compás ahí y mediste acá y después lo diste vuelta y lo pescaste tal cual, Sí, está bien. yo le decía más que nada para evitarme como los triángulos, porque para cuando hace uno una construcción demasiado grande, por ejemplo, no sé, un pentágono y necesita bisectar todos los ángulos, o un polígono no regular y necesita bisectar los ángulos, cuando tú le pones como triángulos dentro de ese, como que se te van confundiendo con otras cosas cuando intentas bisectar muchos ángulos. A ver, cuando hagas tu construcción, no vas a tener que trazar estos segmentos. Tú con tu compás vas a hacer el arco aquí y listo, y vas a encontrar el punto y sabes que ahí va la bisectriz. Lo que pasa es que ahora estamos haciendo la demostración de por qué eso funciona. Ah, Y entonces por eso que estamos haciendo el triángulo. Después, ya. claro, eso no lo tengo que trazar, porque ya sé que funciona, pero hasta ahora era un truco de magia. Y lo que necesito es saber cómo funciona el truco. Ya, ¿Está bien? Entonces, sí. repetimos. Tomamos el lado AE, la medida tomamos una medida cualquiera y ubicamos ese punto E. Y nos damos vuelta y con la misma medida encontramos ese punto D. ¿Para qué? Para que AE y AD sean congruentes. Después tomo mi compás con una medida grandecita para que pase ahí, para que yo sé que tiene que lograr trazar la bisectriz, así que y hago un arquito aquí y con la misma medida hago el arquito acá y encuentro mi punto F. Como tenía la misma medida, DF y EF son congruentes. Y el lado AF es un lado común a ambos triángulos. Lo marqué con las 3 rayitas para guiarme nada más. Y poder decir que por criterio lado, 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 los triángulos ADF y AEF son congruentes. Todo eso habíamos dicho, ¿verdad? Por eso lo estoy diciendo rápido ahora. Y entonces, como los dos triángulos son congruentes, estos dos ángulos también son congruentes por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Pero si yo encuentro una rectita o un segmento como ese AF que me dividió, entre comillas, por la mitad un ángulo, ¿verdad? El ángulo BAC está partido por la mitad por la AF. Eso es exactamente la bisectriz, que me dividió mi ángulo BAC en dos ángulos congruentes. Demostrado. ¿Dudas? No, Eso es, ¿perdón? no hay dudas de mi parte. Qué bueno. Así es que esa es la forma en que justificamos esas construcciones que tuvimos en su minuto. Bueno, aquí está construir esos dos segmentos primero congruentes, después construir esos otros dos segmentos congruentes, y entonces por el criterio lado, 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 son congruentes los triángulos, y entonces los ángulos son congruentes porque son parte de dos triángulos congruentes. Ese es todo el camino. Primero hice mi construcción y después la justifiqué con congruencia de triángulo, y entonces fui a lo que necesitaba, que en este caso era mostrar que esos dos ángulos eran congruentes para poder decir que era la bisectriz. ¿Qué es lo que es la construcción del punto medio y de la perpendicular a una recta por el punto medio? Y que después uno lo puede hacer por cualquier punto, haciéndolo punto medio de lo que sea, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacíamos? Tomábamos con el compás, aquí lo marqué con amarillo, tomábamos con el compás una medida que cruzábamos ahí, para que fueran esos dos congruentes. De hecho, tomamos con el compás la misma medida y venimos a este otro lado, ¿verdad? Ni siquiera hacemos una medida distinta. Uno podría hacerla distinta, no hay problema, pero eso es lo que tenemos. ¿Sí? Se me fue la onda de lo que iba a decir. Oh, ¿qué es lo que estoy tratando de mostrar? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Triángulos isósceles, ¿verdad? De hecho, Sí. ese ángulo y ese ángulo son congruentes. ¿Sí? Sí, se me fue totalmente la onda, me desconcentré.
Así que seguramente voy a hacer algún paso de más. Pero también sé que ese triángulo de arriba es isósceles y por lo tanto este y este también son congruentes. Encontré dos ángulos, no importa dónde estén esos dos ángulos, porque como tengo un lado, o bien es criterio ALA directamente, o bien es teorema AAL, pero esos dos triángulos, el triángulo AS y el triángulo BS, son congruentes. A ver, ¿y cómo entonces qué es lo que ocurre? Sí, déjenme borrar esto. Profe, No lo voy a usar, cuéntame. Cuéntame, Paola. ¿por qué trazó las rectas CD y AB? CD y AB. O sea, yo tenía mi segmento AB, ese era mi segmento original. Ah, ese ya estaba, y después trazó Yo quería el encontrar CB el y el punto medio. CA. Claro, yo quería encontrar el punto medio, entonces me acordé de la construcción, que era que con el compás tenía que hacer un arquito ahí, después desde B el mismo arquito, y después hacia abajo hacía el mismo arco. ¿Te acuerdas? Ah, ya. Ahora sí entendí, profe. Muchas gracias. Y entonces, si ahora miro mi triángulo ABC, resulta que AC y BC son congruentes, y por lo tanto los ángulos, ¿se acuerdan que tenemos un teorema ahora que nos asegura que los ángulos EAC y EBC son congruentes? ¿Sí? Ah, sí, y borré los otros ángulos, y como había hecho hacia este otro lado con la misma medida, resulta que también tengo ese ángulo aquí, congruente con ese ángulo de aquí, ¿sí? Y congruente con ese ángulo de aquí. Y también con este, por supuesto. ¿Cierto? Bueno, y entonces tengo que los triángulos AEC y BEC son congruentes. Y eso significa que estos dos angulitos que me quedaron aquí también son congruentes. Pero ¿cómo pueden ser dos ángulos que son suplementarios congruentes? ¿Cuál es la única? O hay un teorema de eso, de la congruencia de ángulo, ¿no? Que No, los no, dos no. son rectos. Tienen que ser los dos rectos, exactamente. Ni una posibilidad, pues si son congruentes y juntos suman su medida 180, bueno, quiere decir cada uno, la medida es 90, son rectos. ¿Sí? Y además tengo que como los triángulos son congruentes, este lado es congruente con este lado. ¿Cierto? Así es que el punto E es el punto medio y además es una perpendicular. Las dos cosas me salen de inmediato ahí con mis criterios de congruencia. ¿Se fijan? Ahora, todo esto que hacíamos con el compás, ¿para qué me sirvió? Para construir segmentos congruentes. Y los segmentos congruentes son súper útiles porque son lo clave para determinar congruencia de triángulos. Y al tener congruencia de triángulos, tengo congruencia de ángulos simplemente usando el hecho de que sean ángulos correspondientes. Esa es mi justificación de construcciones en general. Y así voy salvando esa parte. Ya dejaron de ser trucos, ahora sé perfectamente lo que estoy haciendo en cada uno de los pasos. Es bien importante que los repasen ustedes, porque llega tan poco eso que simplemente nos están contando y está haciendo otra persona. Eso está súper claro. Construir esos cuatro lados congruentes, entonces uno tiene triángulos congruentes. Aquí lo fui haciendo con los dos pares de triángulos. Esos pares por el criterio LLL y estos por el criterio LAL. Y entonces tengo que esas son perpendiculares.
aquí me fui por otro lado con la congruencia de los triángulos. Pero finalmente llego ahí a que los lados, esos son lados correspondientes de triángulos congruentes. Y dejé otra construcción que fue la de la perpendicular por un punto exterior. Pero ¿se acuerdan que para construir la perpendicular uno se paraba en el punto exterior y trazaba un arco de circunferencia? Ahí. Y entonces, ¿qué es lo que tiene? Que CD y CE miden lo mismo. O sea que lo que tengo es un triángulo isósceles. ¿Y qué es lo que ocurre con un triángulo isósceles? Que si yo me paro aquí en el punto medio, ahí va a ir a dar la altura, la transversal, la bisectriz, etc. En particular, la altura, y por eso es que sé que ese es un ángulo recto. Así que ahí ya estoy súper avanzada con las justificaciones, pues ya no necesito mucho más. Profe, Cuéntame, Paola. ¿ahí cómo puedo hacer el punto medio entre D y E? ¿No? Bueno, con la fórmula anterior. O sea, Con lo que vas a la hacer finalmente es con primera o la esta segunda que vimos. la tercera, claro. Esta Ya. misma medida CE que tiene la vas a copiar acá abajo, vas a encontrar un punto de intersección y la vas a tirar. Eso va a ser lo que Claro. vas a cambiar la medida de tu compás. Ya, profe. Ese método ya lo tiene. Y recuerden, ese es el método como hacemos perpendiculares, si es que tenemos que hacerlas a mano. Y es por eso que el GeoGebra las puede hacer con tanta personalidad, porque está programado con esta es la secuencia que tiene en el programa, digamos, en el software. Bien. Entonces, para redondear esta clase, lo que viene ahora es cómo uno construye un triángulo si tiene algunos datos nomás y no los tiene todos. Porque si a uno le dan suficientes datos, bueno, de repente se le van a ser datos contradictorios, no va a poder armar un triángulo con ellos. Si a mí me dicen, arma un triángulo de lados 1, 2 y 3, yo ya puedo decir al tiro, no, por la desigualdad triangular eso no es posible. No puedo tener un triángulo que un lado mida 1 y el otro 2 y el otro 3, porque acuérdense que la suma de la medida de dos lados tiene que ser siempre mayor que la del tercer lado. Así funcionan mis teoremas en la práctica ahora, en una práctica más abstracta que simplemente calcular con numeritos, digamos. Entonces, en geometría se dice que un triángulo está determinado cuando uno realmente lo puede dibujar, cuando existe, digamos. Como les digo, un triángulo de lados 1, 2 y 3 no existe. No hay un triángulo, en esta geometría al menos, que es la única que estamos mirando por ahora. Y entonces cuando a uno le dicen construya un triángulo, lo que tiene que hacer, lo que le están diciendo es, mire, analice los elementos que tiene y dígame si, para empezar, tiene un triángulo. Y si se convence de que sí hay triángulo, me puede decir si hay uno solo, o sea, salvo congruencia, por supuesto, si hay un solo tipo o hay varios tipos que no son congruentes entre sí. Eso significa la construcción de triángulos, que es uno de los temas difíciles en geometría, porque de repente los datos que le dan a uno le parece que no ayudan en nada, digamos. Así que aquí lo que vemos son los primeros ejemplos. Bueno, antes de empezar con la construcción, lo que hay que acordar es el tema de las medidas y de los numeritos. Ya habíamos hablado de esto. Si mi triángulo se llama ABC, entonces la medida del lado BC la voy a representar por este A chico. O sea, aquí BC sin rayita arriba es igual a A. No es el BC con la rayita arriba, que es mi segmento, es la medida la que se llama A. Y lo mismo, la medida del lado AC se llama B, y la medida del lado del lado B se llama C. Y para la medida de los ángulos, vamos a usar el alfa, el beta y el gamma. Yo les he dicho, ahí hay todo un tema porque muchas veces se usa como nombre de ángulo, el alfa, el beta y el gamma. Pero nosotros vamos a adoptar la convención de ahora en adelante que el alfa, beta y gamma van a representar las medidas. En vez de escribir M de B de ángulo BAC, voy a escribir alfa. Eso es todo. ¿Ya? Por comodidad.
Porque en general, el tipo de preguntas, el tipo de preguntas de construcción se las dan así. Construye un triángulo si usted sabe que las medidas de los lados son A, B y C. Ah, bueno, pero como ahora tengo mi ejemplito súper a mano, yo sé que no siempre hay un triángulo. ¿Cuál es la condición? Que estos números sean tales que cuando sume dos de ellos, siempre me dé mayor que el tercero. Si eso no pasa, no hay triángulo. ¿Está bien? Pero si eso pasa, si mis números son buenos números, digamos, 2, 3, 4. A ver, 2 más 3 es 5, que es mayor que 4. 3 más 4 es 7, que es mayor que 2. 2 más 4 es 6, que es mayor que 3. ¿Cuántos triángulos hay ahí? Uno solo, salvo congruencia. Cualquier triángulo que yo haga de lados, que dije 2, 3, 4, va a ser congruente. Este típico que uno lo hace en clase y todos construyen el triángulo y después los comparan y ven que efectivamente son congruentes. Ya lo sabíamos por el criterio LL. Esa es la solución de este problema. Primero digo, ¿cuándo existe? Por el teorema de la desigualdad triangular de la clase pasada, ello solo es posible si la suma de las medidas de dos lados es estrictamente mayor al tercer lado. Si eso no ocurre, no hay triángulo. Pero si eso ocurre, si se cumple la desigualdad triangular, entonces la construcción es única. En realidad es única, debería lo puesta ahí, salvo isomorfía. O sea, voy a construir triángulos distintos, pero son todos congruentes. Porque el criterio LLL me dice que si tengo los tres lados, el triángulo va a ser siempre congruente a cualquier otro que construya con esos tres lados. ¿Está bien? Sí. Sigo. Estamos repasando primero estos criterios. ¿Qué pasa si me dicen que construya un triángulo y me dan dos lados y el ángulo que está comprendido entre ellos? Ah, bueno, los dos lados me los pueden dar de las medidas que se les antoje, ¿verdad? Sí, porque siempre puedo armar un triángulo que tengan igual medida, que tengan medida, que uno mida 1 y el otro mida 105. Ya, sí, me va a quedar raro, pero me va a quedar un triángulo. ¿Y con el ángulo tengo alguna restricción? Ujú. Sí, profe. Que para que sean congruentes, según yo, debería ser el mismo ángulo. Es que no estamos hablando de me están Ah, diciendo construye un triángulo. tiene que ser ¿Alguien, positivo. alguien había hablado? Sí, yo, que sí se puede construir un Siempre triángulo fue los tres. con dos lados y un ángulo. O sea, el ángulo que está comprendido entre los lados. ¿Ya? ¿Por qué? Por, por el criterio lado, ángulo, lado, pero eso de Ya, congruencia. Pero sí se puede porque va a tener como una sola abertura por ese ángulo. Po. Entonces, ya, sí, exactamente. Por el criterio LAL voy a poder hacer uno solo, salvo congruencia. Todos los triángulos que haga van a ser congruentes. ¿Habrá alguna vez algún dato que me den que no pueda yo construir un triángulo? O sea, el ángulo tiene que ser menor a 180. Claro. Esa es la única gran restricción, ¿verdad? Si el ángulo Ajá. mide 180, entonces no puedo hacer un triángulo. Mi ángulo mide 208, tampoco. Voy a hacer un triángulo hacia el otro lado, pero no, con ese no es un ángulo, no es medida para un ángulo interior de un triángulo. Las medidas para un ángulo interior de un triángulo tienen que ser menores a 180 y la suma total da 180, pero me están dando 179 que mida, pero tiene que medir un número entre 0 y 180. Negativo imposible porque no existen los ángulos con medidas negativas para nosotros. Hay una geometría dirigida en la cual uno le pone signo, pero no es esta. Así que esa es la única restricción. Estos primeros ejemplos son para darse cuenta que hay bemoles con los cuales uno pasa de largo de repente, porque obvio, ¿a quién se le va a ocurrir tratar de hacer un triángulo con un ángulo que mide 180? Nadie, pero tiene que dejarlo uno escrito. La única restricción es que el ángulo dado debe medir menos 180. Si es así, por lo que dijo la Paola,
tengo los dos lados, el ángulo comprendido entre ellos que me da la abertura, el triángulo que voy a construir es único, salvo por congruencia. Todos los triángulos que puedo construir son por congruencia, por eso se llama, es único el triángulo. Uno entiende que, claro, en distintos cuadernos no es el mismo triángulo, pero son todos congruentes. ¿Y qué pasa con el tercer criterio? Si me dan dos ángulos, o sea, las medidas de dos ángulos, por supuesto, y el lado entre ellos, ya, que el lado mida 804, da lo mismo, ¿verdad? ¿Con qué mida? Me están diciendo que es un segmento, así que tiene una medida. ¿Y qué pasa con los ángulos? ¿Cualquiera sirve? Lo mismo que antes, que tienen que ser menores que 180. Igual deberían ser, o sea, sí, pues tienen que ser agudos porque, o no necesariamente, No necesariamente. pero la suma de los dos tiene que ser menor que 180 porque si no, no se va a formar. No, claro, te falta. Si yo le digo, construye un triángulo con un ángulo de 140 y otro de 60 grados. ¿Qué me va a decir usted? No se puede. No existe un triángulo así porque el teorema me dice que la suma de los tres tiene que ser 180. O sea, tampoco puedo construir un triángulo con uno de 90 y otro, con dos, un triángulo isósceles con dos de 90, porque me faltaría, obviamente ya sabemos que son paralelos, pero aquí me faltaría para el tercer ángulo. Entonces, esas son las restricciones en las que tengo que pensar cuando me dan problemas un poco más complicados, por supuesto. Aquí hay uno. ¿Qué pasa si me dicen que construya un triángulo y me dan el A, el B y el alfa? Ahora sí que vamos a ir a GeoGebra. Bueno, ahí estaba la restricción, ¿verdad? El alfa, 180 no puede medir. Y miren cómo me están dando dos lados y un ángulo. ¿Y será el mismo problema anterior? No, no es el mismo problema anterior, como lo vamos a ver al tiro en el GeoGebra. Se me olvidó abrirlo. Profe, yo creo que no con cualquier medida se va a poder lograr construir ese triángulo de dos lados y el ángulo. Porque ¿Ya? si el ángulo tiene una abertura mayor, por ejemplo, capaz que el lado opuesto no va a alcanzar a cerrar. Ya, exactamente. Eso es justo lo que vamos a ir a mirar. A ver, primero voy a aprender a trabajar con esta cosa. Primero voy a ir a mirar en un triángulo. El primero que se me ocurra dibujar. ¿Qué es lo que me están dando? Me están dando el lado A, la medida del lado BC, ¿verdad? Chuta, se me olvidó. Era A, B y alfa. Sí. Me están dando. Voy a tomar, es que siempre tengo el problema con las fotos ahí. Voy a tomar el segmento, le voy a poner algún colorcito. A, más fome mi color. B, y el ángulo que me están dando es ese. Ah, claro, este no tiene que ver, ¿se fijan ustedes? Esto otro debería pintarlo de otro color porque está muy... Eso lo voy a dejar en un gris bien apagado ahí. Ahí, ¿ya? No tiene que ver con el problema anterior porque los lados que me están dando no son los que están formando el ángulo alfa. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo que hacer para tratar de construir esto? Fíjense que lo que está en gris no lo tengo. Entonces, bueno, lo que no tengo no lo puedo llegar a inventar. ¿Qué es lo que voy a ir a hacer? Voy a tener una recta. Estoy tratando de seguir un razonamiento que me permita resolver mi problema. Ahora, yo podría, con las herramientas que tengo y las técnicas que conozco, copiar ese ángulo alfa. ¿Sí? Aquí voy a hacer trampa, no lo voy a copiar, porque estoy solamente investigando. Podría aquí
copiar de manera que me quede mi ángulo congruente. Voy a mover un poquito porque ahí está demasiado evidente que no es congruente, ¿cierto? Por ahí. Ahí lo dejé en verdecito para acordarme que ese es un ángulo congruente. Y podría con el compás, eso sí que puedo hacerlo fácil, tomar la medida de AC y copiarla aquí, ¿cierto? Ustedes me están siguiendo, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, profe. Así es que aquí tendría mi vértice A, aquí tendría mi vértice B. Ahora, yo podría con el compás tomar mi medida A y desde aquí copiarla, ¿cierto? Miren, déjenme hacerlo como corresponde, yo creo. Bueno, ya, no importa. Y fíjense en este mismo ejemplito que tengo aquí, que es el que estoy haciendo para investigar. Cuando yo copié mi medida CD, aquí en este punto G, fui a encontrar un punto aquí y un punto acá. O sea, me encontré con dos triángulos que cumplían exactamente lo mismo. ¿Cierto? Sí. Y de hecho, si este hubiera sido, por ejemplo, más chiquitito, a ver, ahí. No logré encontrar un punto B donde chocar con el triángulo. Ajá. Y si encontré 0 y encontré 2, quiere decir que podría darse que también me diera un único punto. Uy, hay un montón de posibilidades, ¿verdad? ¿Me siguen con las ideas o no? Sí, profe. Ya. Entonces ahora intentemos construirlo, porque aquí estábamos solamente investigando. Ya sé cómo se va a dar esta cosa. Ya. Me dieron entonces la tarea de construir un triángulo. Y lo único que me dieron fueron las medidas A, B y el ángulo alfa. Entonces, parte 1. A este le voy a cambiar al tiro el nombre. Mi vértice A es el que voy a dejar ahí. Eso es lo que estoy mirando. Este no sé nada. Va. Y entonces, el ángulo que me dieron, el ángulo alfa, yo lo sé construir. Me lo hayan dado con un par de rayos. Yo sé ir a construir ese ángulo alfa que me dieron aquí. Ya le puse la restricción de lo que necesitaba. Esto va a estar ahí. Le voy a cambiar la letra. Le voy a poner una I para que no me estorbe. Ok. Entonces, lo único que he construido hasta ahora es mi vértice A y mi ángulo alfa que me habían dado. ¿Sí? Y entonces, ahora voy a ubicar mi vértice C. ¿Cómo? A mí me dieron una medida para C, para B. Me dijeron, el B es 8. Y entonces yo con mi compás voy a tomar la medida y voy a encontrar ahí mi punto B. Este es un dato que me habían dado. Ese es mi punto B. Voy a marcarlo ahí con el segmento que tenían. Esto es algo que tenía. Y entonces, como también me dieron la medida del segmento BC, yo voy a tomar mi compás, voy a tomar la abertura que corresponda y es lo que voy a dibujar. Pero resulta que dependiendo del radio, dependiendo de la medida SA, es el radio de la circunferencia. Mi circunferencia podría ser que fuera muy grande y que pasara así, incluso que pasara así. Supongamos que este fuera el radio.
Ahí me daría un vértice C. Es decir, yo tendría, voy a ir con el B también, ese triángulo. ¿Cierto? Sí. El otro punto de acá no me sirve porque me da con otro ángulo. El que necesito es el que vaya con este ángulo. Pero podría ser que mi circunferencia, voy a hacer otra, hubiera ido a dar ahí. Voy a dibujar un polígono con otro color para que no se confundan tanto. Con verde será. Y tendría ese triángulo, ¿cierto? Pero también tendría ese otro triángulo que voy a dibujar en rosado para que lo vean. Fíjense en esos dos triangulitos que acabo de dibujar. Ambos comparten el mismo ángulo alfa, de medida alfa, digamos. El lado BH y el lado BG miden lo mismo. Así es que los dos tienen la medida A que me habían dado. Así que esos dos triángulos cumplen con el requisito porque el otro lado es común. Ya, encontré un caso en que me da un solo triángulo. Encontré otro caso en que me dan dos triángulos. Por supuesto que ahí me doy cuenta que si dibujo una circunferencia chiquitita, como esa, no tengo cómo tener triángulo. O sea, no podría tener un triángulo que la medida del ángulo alfa, la medida del ángulo BAC sea alfa, que AB mida todo eso y que BC mida eso. No hay triángulo, porque aquí yo tendría que unir este con este y ya pierdo el ángulo. Y por supuesto, voy a mirar el último caso, solo para que queden ahí todas las posibilidades. Ahí tengo un triángulo, ¿cierto? ¿Me siguen o estoy hablando sola? Profe, entonces hay dos posibilidades de que se forme un solo triángulo. Dos posibilidades que se forme un solo triángulo, exactamente. Una Y porque la otra, se te fue muy lejos y la otra porque la circunferencia cayó justito ahí. Después vamos a ver que eso significa que cae perpendicular y todo lo demás. Pero en realidad aquí me están diciendo, si yo le doy estos datos nomás, el A mide 8, el B mide 20 y el ángulo alfa mide 50, es posible que tenga un triángulo, es posible que tenga dos triángulos y es posible que no tenga triángulo. Tengo que ir a mirar qué es lo que pasa con esos datos cuando los lleve a la construcción. ¿Están de acuerdo, no? sí, profe. Sí. Salí del compartir, perdón. Vuelvo a la clase. Estamos ahí. Entonces, la exigencia, por supuesto, que el alfa no puede medir más de 180. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Construimos el ángulo de medida alfa marcando ese vértice A. Con el compás con medida B ubicamos el vértice C. Hasta ahí iba todo súper bien. Si fue cuando tratamos de ubicar el vértice B, que teníamos que trazar un arco de medida A, que nos dimos cuenta que dependiendo de cuán grande o chico fuera esa medida, podía ser que nos diera un solo triángulo, o ningún triángulo, o dos triángulos, salvo isomorfía. Esto, si uno no lo hace, si uno no se pone a pensarlo desde el principio, no lo aprende. Bueno, ahí había los ejemplos de los criterios y este ejemplito para el criterio que vimos que no funcionaba siempre de tener
dos lados, pero no el ángulo correspondiente, correcto. Hay teoremas que mejoran eso, pero no los vimos porque si no se nos alarga el asunto. Uno puede profundizar un montón en estas cosas todavía. Bueno, en un triángulo cualquiera, ahora las medidas de los elementos secundarios también utilizan una convención. Para las alturas, para las medidas, ¿eh? Para las alturas se usa la letra H, porque en inglés con H, en francés con H. Y abajo, el vértice en general se usa con minúscula, HA, HB, HC. Para las bisectrices, las B. Para las transversales, las A. Las T, perdón. T sub A, T sub B, T sub C. Los segmentos. Y ahora, para las simetrales, para el segmento de la simetral que queda dentro del triángulo, se usa SA, SB y SC. ¿Sí? Eso también como una convención para no estar todas las veces repitiendo qué es la transversal, qué va el segmento, la transversal, qué corta, etc. Y entonces un típico ejemplo es qué pasa si tiene el ángulo beta, la bisectriz BC y el lado A. Está difícil, ¿o no? Vamos a mirar la GeoGebra. ¿Cómo no nos va a ayudar esta vez si nos ha ayudado tantas otras? Me tinca que cerrar el GeoGebra. No, aquí está. Ya, ¿qué nos habían dado? Ahí está. Beta, BC y A. Me voy a guiar primero pensando en un triangulito que ya tuviera hecho. Me están dando este ángulo, beta, en medida. A mí no me gusta que me esté contaminando con los números, por eso le borro las etiquetas. Me están dando la medida de ese ángulo, beta, la bisectriz. ¿Cuál bisectriz era? La DC. La BC. Esa. Y el lado, este de aquí. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? Profe, ¿qué nos pide construir un triángulo? Un triángulo que cumpla con esas cosas que me hayan dado. Ah, pero es que eso es como lo mismo que el anterior, ¿no? Ya, ok, estoy de acuerdo. Es al final todo lo mismo. Entonces no necesariamente se van a cumplir, o si se van a cumplir 2 o 1. Eso es lo que quiero saber. ¿Qué es lo que va a pasar? Justamente, eso me están preguntando. Entonces, voy a tener una recta donde voy a empezar mi construcción. Eso es lo primero. Y lo primero que voy a hacer es ir a construir ese ángulo. Fíjense que eso es lo primero que uno hace, construir los ángulos. ¿Sí? No me hagan caso, eso nada que ver. Ese se me fue estaba ahí, quería... ese es el ángulo que me conviene construir. Entonces voy a hacer trampa ahora y voy a construirlo. Ese es mi ángulo. Y entonces, este lado lo puedo venir a copiar, ¿verdad? Este lado sí que está fácil de copiar. Aquí. Así es que mi segmentito lo fui a copiar, mi segmento BC está ahí. Y tengo mi ángulo ya copiado, que es este, que es mi ángulo beta ahora. ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer ahora? ¿Qué creen ustedes? Conozco, disculpa, dame un segundo que algo que se me olvidó decir. Conozco la medida de este segmento, eso es todo lo que conozco, ¿verdad? Sí. Sí. Ese de ahí.
Profe, ¿no se puede hacer como la bisectriz de H? Eso es lo que quiero que vean. Mira, voy a sacar solo lo Profe, una consulta, ¿por qué conocemos ese punto si nosotros desconocemos la ubicación de... Ah, no, ahora me ubiqué, lo siento, no había visto el ángulo. Claro, a mí me están diciendo construye un triángulo, no me dicen dónde. Entonces yo estoy ubicándome en algún lado para construir, si es que voy a poder. Alguien decía que construyéramos la bisectriz de H. Paola, eras tú, ¿no? Sí, profe. Ya, pero mira, ahora que borré ahí, fíjate que no tenemos ángulo ahí para hacer la bisectriz, pues esa fue la mala suerte. Ah, claro. Copié mi lado BC, lo copié aquí. Ustedes saben que el GeoGebra no me permite ponerle el mismo nombre, si no le habría... Ah, pero le podría poner B', para que lo vean bien, ¿ya? A este le voy a poner, aquí está B'. Okay. Porque este triángulo es una trampa que hice, estoy usándolo para guiarme nomás de cómo podría hacerlo. Y este lado de aquí lo voy a llamar C'. Tal vez ahí lo vean mejor. Ya. Miren, lo único que sé yo es cuánto mide esto. ¿Y para qué sirve saber cuánto mide algo? Únicamente para usar compás. Voy a usar la circunferencia para que se vea mejor. Espera, no me hagan caso. Si quiero copiar, voy a copiar eso ahí. Eso es lo que quería mostrar. Yo lo único que sé es que la bisectriz de mi ángulo es un punto que está ahí. ¿De qué me puede servir? ¿Se logran fijar en que este es el único punto que me podría servir? Sí, profe. Porque cuando yo copié aquí, mi ángulo beta, aquí está mi B, el punto A, el vértice A, solo puede estar en esa recta, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto, mi segmento AB va a estar aquí y el trazo de la bisectriz tiene que, es un punto que toca en el segmento AB. Así que esa sería la única bisectriz que yo podría hacer. Esta de aquí. ¿Sí o no? Profe, entonces con la bisectriz se puede formar un solo triángulo. Eso tenemos que verlo. Ah, Porque claro, en este monito me está resultando así, porque yo hice trampa. Fíjate que yo partí con un triángulo ya construido para ver cómo funcionaba. Y entonces ahora voy a analizar todos los bemoles del asunto. ¿Sí? ya, claro. Algo hice mal aquí, parece. ¿No? Pero, profe, igual le va a quedar un triángulo, po. Aunque sea ¿Perdón? más grande o más chica, aunque sea más grande o más chica la medida, igual va a quedar un triángulo. Y si esta Creo. circunferencia hubiera sido muy chiquitita, y si cuando yo hubiera copiado la bisectriz que me dieron me hubiera dado una cosa así, no habría chocado jamás, ¿verdad? Claro. De nuevo tengo el mismo tema. Este es un tema súper típico. Podría ser que chocara en 2 puntos. Podría ser que chocara en un punto porque es tangente. Ahí. O que chocara en un punto porque el otro se me fue para afuera, como es ahí. Sí, sí. Para eso me sirve guiarme por un triángulo ya hecho, pero no me tengo que guiar tanto que me haga perderme de lo que estaba. O sea, claro, yo puedo copiar mi ángulo beta sin ningún problema. Puedo copiar mi distancia BC sin ningún problema. Aquí la copié. Pero ahora que me dan el dato de cuánto mide, cuando me dan el dato de cuánto mide algo, lo que me están diciendo es hago una circunferencia y vea si se intersecta con algo. Esa es la pista. Y entonces ahí me doy cuenta que si me dan los datos sueltos, y de hecho yo puedo hacer la prueba, ya, me voy a inventar uno. Ángulo 75, lado 2, bisectriz 8. Y trato de hacer esto, no me resulta. Ya, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? No, es que la bisectriz es muy grande, entonces,
o muy chica, eso debería haber dicho, lado 8 y bisectriz 2. Es muy chica y no me alcanza, la bisectriz tendría que medir más. Ya, ¿y qué hago si la bisectriz mide 7? Uy, pero ahí me dio, claro, se me pasó para afuera. ¿Y si mide 5? Aquí me dan 2 triángulos. Ese es el ejercicio que tengo que hacer. Eso es lo que tengo que intentar. No es un tema fácil. Eso yo lo sé, pero bueno, también hay que aprender cosas difíciles. Afortunadamente somos capaces de aprender cosas difíciles, ¿verdad? Mi invitación es que lo hagan ustedes, con sus manos. Ojalá el Esteban con su pita es lo mejor, porque con las manos funciona aún mejor que con GeoGebra. Uno construyendo las cosas. Pero claro, el GeoGebra me ayuda a simular mucho más fácil. Pero si se dan un ejemplo así cualquiera, traten de hacerlo. Y aquí está, construimos el ángulo y marcamos el vértice B. Esa es la gracia, cuando construyo un ángulo, con la medida que me dan, tengo el vértice correspondiente y de ahí me empiezo a mover. Y no me puedo mover de esos 2 segmentos para mi triángulo, porque ya tengo fijos para ese ángulo. Si yo me muevo de eso, el ángulo cambia. Entonces, me fija mucho las ideas el ya tener el ángulo dado. Y entonces, como tengo la medida A, encontramos el vértice C. ¿Qué fue lo que hicimos después? Trazamos el segmento de la bisectriz con esa medida. Pero ese segmento está en una circunferencia. Entonces, eso es lo que tengo que mirar si es posible que la encuentre o no. Si este segmento corta el lado opuesto en un solo punto, es que segmento es la palabra mal elegida ahí. Trazamos el arco de circunferencia con esa medida. Si cortamos el lado opuesto en un solo punto, voy a tener un solo triángulo. Si lo cortamos en 2 puntos, el segmento, entonces va a tener 2 triángulos. Y si no, voy a tener que no voy a poder construir un triángulo. Así que ahí les dejé varios ejercicios para, ojalá que se entusiasmen y los hagan, para que vean que aprendieron. Que cómo se construye un triángulo equilátero cuando uno solo conoce la altura, sin hacer trampa, papá, sin decir, no, pero es que el raíz de 3, porque todavía no sabemos construir raíz de 3, eso recién uno aprende a construirlo, porque vamos a saber construirlo cuando tiene Pitágoras. Así que todavía no vamos para allá. Construir con lo que tenemos, con las poquitas cosas que tenemos. ¿Cómo nos arreglamos para el triángulo equilátero? ¿Cómo nos arreglamos con un triángulo isósceles? Si me dan un ángulo de la base y la pura altura, ahí tienen varios ejemplitos para entretenerse, ojalá que les resulten. Y entonces, por supuesto, la tarea es que construyan un triángulo isósceles con el vértice en C, si lo único que me dan es el lado A, o sea, uno de los lados congruentes me dan la medida, y la simetral SA. Entretenido, tiene para hacer muchos dibujos, usen mucho color, hagan mucho análisis, paso por paso, estas cosas que hemos ido viendo, mostrando ahí los dibujos. Eso quiero ver, quiero una tarea en la que haya mucho esfuerzo en mostrar cómo se hace la construcción. Profe, Cuéntame. la Ahora. simetral es la transversal de gravedad, ¿cierto? No, señorita. La transversal de Punto gravedad medio. es un vértice con punto medio. La simetral es la perpendicular que tú levantas desde el punto medio. La simetral es una recta, pero el SK Ya. es el segmentito que va desde ese punto medio, cuando levantas la perpendicular, y cortas el lado opuesto. Ya. Tú hiciste ese resumen y tú hiciste hasta los dibujos de lo que era cada cosa, Paola. Sí, profe, pero se me confunden de repente. Pero tu resumen era para eso, para que ya no se te confundan más. ¿Alguien tiene consultas? ¿No? Bueno, vamos a ir al sorteo. Profe, una consulta. ¿Quién Entonces dice? la tarea va a ser más como un paso a paso de cómo lograr ese triángulo, más que una demostración. O sea, ese paso a paso es una demostración, porque cada paso lo tienes absolutamente justificado. Cuando tú dices voy a construir un ángulo, bueno, justamente hoy día lo que vimos es cómo justificamos que podemos construir el ángulo que se nos antoje.
Ahora voy a construir ángulos menores de 180 en su medida, pero el tema 1 de la clase de hoy fue cómo construimos un ángulo siempre. No hay pasos brujos ahora, porque ya justifiqué lo que tenía como pasos brujos antes. O sea, por eso es que ahora puedo decir con toda soltura, construimos este ángulo, porque ya tenemos la justificación con criterios de congruencia de que esa construcción está perfectamente legal. Ah, vale. Gracias. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ya, voy a compartir para el sorteo. Alguien puso en la encuesta que le cargaba que todavía no había salido, pero todos saldrán en algún minuto. Va, no hay que ver. He visto resúmenes muy buenos. Bueno, les he ido escribiendo a quienes. Pero si la Javiera ya mandó resumen. Sorry, Javiera. De nuevo. Se había borrado, parece. Tamara. ¿Estás ahí, Tamara? Sí, profe, aquí estoy. Muy bien. Entonces ya lo saben. Como les digo, listo. Así que pueden preguntarle a sus compañeros. Han recibido correo una vez que les he revisado. Así que todos saben. Pueden dar tips ahí de qué cosas les resultaron y qué no. Fabián Elías, no sé, Fabián Aguilera, ¿está? No, Bueno, no está. alguien le avisará, se enterará cuando vea la clase que tiene que entregar. Estamos a miércoles, así que se entrega el próximo martes a las 6, en la hora habitual, pero si es a las 6:30 tampoco pasa nada. Ese, ya lo saben. Si les parece, terminamos. Quienes quieran quedarse a hacer preguntas, por supuesto, este es el minuto de hacerla, es lo más cómodo. Porque Profe, saben que vamos a ver lo de la tarea 4. quienes quieran Quedé con mirar la muchas tarea, dudas. ningún problema. Ningún problema. Profesora, al final entonces, como dijo al principio, ¿va a haber el día de gracia para esta tarea, la 4? Ya, sí, voy a anotarlo así porque después a mí se me olvida. Hoy es día de gracia, o sea, hoy día hasta las 6, ¿sí? ¿Ah? Ajá, no, De yo las 6 para preguntaba más que adelante nada. empieza a contar el descuento en décimas si entregan tarde. ¿Sí? Ok, sí, porque justo quería cambiar unos detalles que me di cuenta, que había escrito mal más que nada Bueno, de está ortografía. bien. Está bien, sí, les estoy bajando. Siempre que se equivocan, a pesar de que yo igual me equivoco en típico error de tipeo, como es tarea, a ustedes les bajo también ahí en escritura. Ah, profe, entonces podemos entregarla hasta hoy día a las 6, la tarea O sea, 4. hasta hoy día a las 6 sin descuento. Si Ya, la entrega tarde, empieza a tener descuento, pero es lo que le decía a alguien al principio. O sea, entre tener un 1 por no entregarla y tener, no sé, por último un 3 porque la entregó 2 semanas tarde, siempre es preferible tener un 3, ¿verdad? ya. Además que ahí, ¿sabe? Aprende, pues, si esa es la idea. Ya. ¿Se van a quedar por lo visto? Yo sí. Bien. Para quienes se desconecten, terminamos la clase. Hasta luego, nos vemos el viernes. Lo que vamos a hacer ahora es mirar cómo se hacía la tarea, porque me están preguntando ahí, querían alguna idea y a quién le tocó.